Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Esta reunión se está grabando. Si no está de acuerdo con que su voz y el video sean grabados y publicados, le pedimos que sea tan amable de retirarse de la reunión. A continuación, al continuar en esta reunión, usted da su consentimiento para que su participación sea grabada y utilizada para fines de difusión. La grabación va a estar disponible posteriormente en el canal de YouTube del ITESO. Bueno, a nombre de la Unidad Académica Básica de Aprendizaje, que es parte del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Educación y Justicia Social hacia otras prácticas pedagógicas. Mi nombre es Liliana García y tendré el gusto de ser la moderadora de la sesión, misma que está organizada de la siguiente manera. Iniciaré con una muy breve reseña de quienes harán la presentación del libro. A continuación, habrá 4 intervenciones, iniciando con la presentación del libro por parte de David Fernández Dávalos. Esta será de media hora y luego habrá 3 comentarios muy breves de parte de quienes coordinaron alguna de las secciones de este libro. Cada uno de ellos nos hablará muy brevemente de dicha sección. Enseguida vamos a tener una media hora para un diálogo abierto entre todos los asistentes con base pues en las preguntas y comentarios que les suscitó la presentación previa. Voy a comenzar entonces con una muy breve semblanza de David de Jesús Fernández Dávalos. David es sacerdote de la Compañía de Jesús, es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, licenciado en Teología y maestro en Sociología. Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de 1994 a 1998. Obtuvo el premio Human Rights Watch en 1996. Fue rector del ITESO, también fue rector de la Universidad Iberoamericana Puebla y la Iberoamericana Ciudad de México. Fue fundador de la Universidad Indígena Intercultural Ayuc en Oaxaca. Recibió el Reconocimiento Nacional por la Igualdad y la No Discriminación 2016 que otorga el CONAPRED. En diciembre de 2021 se incorporó como comisionado experto en la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990. Se desempeñó como coordinador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico del organismo hasta diciembre del 2024. David tiene numerosos libros y publicaciones en torno a temas de derechos humanos, espiritualidad, teología y análisis social. Ahora me permito presentar a quienes han coordinado este libro. Comienzo con Yasmani Santana Colín. Él es doctor en estudios latinoamericanos y ha hecho 2 estancias postdoctorales, una en el INIDE, la otra en la Universidad Veracruzana. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del Doctorado Interinstitucional en Educación del ITESO y director de la revista En Educación Sinéctica. Algunas de sus líneas de investigación versan en torno al acceso de jóvenes indígenas a la universidad, comunidades y profesionistas indígenas y educación intercultural. Rebeca Daniel Strickland es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Es maestra en Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coordinadora de la Unidad Académica Básica de Aprendizaje en el ITESO, es docente de nivel licenciatura, maestría y doctorado, y su trayectoria profesional como investigadora y activista incluye temas como jóvenes, violencias, seguridad, crimen organizado, derechos de la niñez, poblaciones callejeras, sistema penitenciario, educación social y modelos de intervención en organizaciones de la sociedad civil. Ahora me permito presentar a Flor Lisbeth Arellano Vaca. Ella es doctora en psicopedagogía, maestra en investigación en ciencias de la educación, licenciada en psicología y licenciada en pedagogía.
Entre sus campos de conocimiento se encuentran educación para la ciudadanía, acompañamiento y evaluación de la práctica profesional, modelos de la formación de práctica de profesores y desarrollo de compromiso social universitario. Bueno, pues ahora le damos la palabra a David Fernández, no sin antes pedirles, por favor, que mantengamos los micrófonos silenciados durante las presentaciones para evitar cualquier ruido de fondo que permita escucharnos mejor. Gracias y adelante, David. Bien, muchísimas gracias por la presentación, Liliana, y agradezco también esta invitación al Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO y a la unidad académica básica correspondiente a Flor, a Daniel, a Yasmani, por haber hecho el libro y por invitarme a presentarlo. Lo hago con mucho gusto. El libro, una obra importante, me parece, atiende a dos desafíos distintos, pero absolutamente entrelazados. El desafío de encontrar nuevas formas de habitar y de cuidar al mundo y al mismo tiempo nuevas formas de enseñar y de aprender. Digo que los dos están vinculados y son plenamente vigentes, vivos, acuciantes, tanto como problema como camino. Perdón por tantos comos. Como problema, porque para poder encontrar nuevas formas de habitar y de cuidar el mundo y a los demás, a la creación entera, tenemos que encontrar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Si seguimos enseñando lo mismo, si seguimos aprendiendo de la misma manera, vamos a reproducir lo que está establecido y no vamos a encontrar nuevas formas de habitar y nuevas formas de cuidar la creación o lo dado. Y también al revés, si no buscamos nuevas formas de habitar y de cuidar y las vamos construyendo, no vamos a poder encontrar nuevas formas de enseñar y de aprender. Entonces, el problema está estrecha, los dos desafíos están estrechamente vinculados y son también, no solo como problema, sino también como camino, como estrategia. Para encontrar nuevas formas de habitar, tenemos que generar nuevas formas de aprender y la correspondiente. Entonces, para la educación jesuita, para la Compañía de Jesús, para la Iglesia después de la encíclica Laudato Si de Francisco, estos dos temas están estrechamente vinculados y entonces la obra que ahora presentamos atiende a esos desafíos. Y en el fondo, también lo que está postulando es que la educación, cualquier educación, tiene que ser educación para la vida, tiene que ser educación en comunidad y en camino. En palabras de Francisco, de nuevo para citarlo, el Papa fallecido, en salida. Él hablaba de una iglesia en salida, pero igual este modo de educar, y digo cualquier educación informal, formal, preescolar, tiene que ser formación para la vida, formación en comunidad, porque es como se aprende, y formación en camino. El libro ya nos adelantaron, lo van a presentar, entonces no me voy a entretener mucho, consta de 3 partes. Uno, modos de entender la educación superior y particularmente la comprensión ignaciana de la educación. Esa es una primera parte. Una segunda, cómo se generan y cómo se retroalimentan la comunidad y la escuela, los vínculos que se generan. Y la tercera parte, algunas experiencias de investigación y acción participativa. Las experiencias que se relatan son sobre autonomía y defensa del territorio, sobre la construcción, alimento, fortalecimiento de la cohesión social y sobre agroecología y arraigo comunitario.
hay que recordar, vale la pena aquí subrayar que la investigación-acción participativa es una metodología muy precisa, muy rigurosa, de carácter científico, que está relacionada siempre con la multidisciplina o la transdisciplina en la medida en que quiere atender y aprender desde la intervención en torno de problemas de la realidad, y la realidad no está recortada como las disciplinas, sino que está integrada. Entonces, eh, reclama un enfoque transdisciplinar o multidisciplinar, si se quiere, al margen de esa discusión, y está vinculada también con las comprensiones de la complejidad, sea Morán o sean otros pensadores. El tema es que la realidad es compleja, los problemas son complejos, hay que abordarlos desde la multidisciplina y desde una comprensión de esa complejidad. Otro componente de la investigación y acción participativa es el de eh, el diálogo de perspectivas de distintos actores. Generalmente el agente educativo es múltiple, diverso, dialoga. Entonces el diálogo de perspectivas, como digo, es central, y el sujeto que investiga también es objeto de su propia investigación. Es otra de las características en la medida en que lo afecta. Esto lo sabíamos antes que la física cuántica, es decir, que al observar un objeto se modifica el objeto y se modifica el observador, etcétera. Eso viene en el principio de incertidumbre. Pero bueno, y finalmente apunta siempre a la búsqueda de nuevos paradigmas de desarrollo y nuevos modelos sociales. Estos 4 elementos me parecen centrales en un aborde de investigación y acción participativa. Pero bueno, vamos por partes. Empecemos por el tema de las 3 partes, el tema de la educación. La educación, que ahí la comprensión de la educación que en el texto se refleja es, bueno, se comprende como educación integral de todas las dimensiones humanas, no solo de la cabeza, de la razón, sino de la sensibilidad, de la empatía, de la corporalidad, etcétera. Es integral, es a lo largo de la vida, no se queda al principio, sino que se enseña a aprender, aprender, se dice, es el diálogo de saberes, es la construcción de conocimiento y de sentido, no la transmisión bancaria, etcétera. Son cosas que ustedes saben perfectamente, pero vale la pena decir cuál es el perfil de educación que está planteando este texto. Como medio para la justicia, no es por supuesto que tiene consistencia en sí misma la educación, es para educar, pero esa educación en nuestra comprensión tiene que ayudar siendo una herramienta también para la justicia, para la inclusión, para los derechos humanos, para todo esto. Y finalmente, es una educación activa, pasa por la experiencia de quien realiza el trayecto educativo. No me detengo mucho, ustedes lo van a hacer, pero sobre la educación con indígenas en universidades convencionales, uno de los artículos. Tuvimos una experiencia nosotros en la Ibero Ciudad de México, tenemos una experiencia en Ibero Puebla y tenemos una experiencia hasta donde sé en el ITESO. Es decir, es un componente importante de lo que queremos hacer con nuestras universidades tradicionales, con mil obstáculos, mil problemas, pero la idea desde el planteamiento del libro y con la inspiración que se han hecho, es para transformar nuestras universidades, no para ayudar a las personas provenientes de comunidades originarias. Es decir,
la idea de incorporar indígenas o miembros de comunidades originarias en nuestras universidades es para que las transformen en universidades interculturales, para que las acerquen a las problemáticas sociales de nuestro país, no para ayudar generosamente desde la filantropía, sino tiene un propósito educativo y de justicia, y que opera en dos sentidos. Entonces, sí es cierto, redefinen las identidades originarias, pero aspiramos a que definan también las identidades occidentales o de la sociedad mayor o del saber hegemónico o como le quieran llamar. Hay racismo y exclusión y miren, la verdad desde mi experiencia viene más desde los padres de familia y de los profesores y profesoras que de los propios estudiantes. El tema de que hoy por hoy no existe una universidad intercultural en el país, eso lo puedo asegurar. Hubo esfuerzos muy loables con Silvia Schmelkes al frente, etcétera, en tiempos de Fox, y fundamos la Universidad Indígena Intercultural Ayuk, etcétera, pero siempre predomina la lógica soberana, permítame el término, de la universidad patriarcal y occidental, por mil razones. Bueno, me brinco al siguiente, sobre la educación jesuita. Ya dije algunas de sus características, quiero enfatizar ahora el carácter humanista entendido como centralidad de la persona en su metodología, en su abordo de la realidad, en sus propuestas. No es el pretexto que me solían decir, no, ¿por qué me regaña? No que muy humanista, ¿por qué me cuentan las horas? No que muy humanista. Evidentemente no estamos hablando de eso. El tema del cuidado de la casa común, el tema de la justicia como orientación central, ya dije de su carácter integral, en fin. Sobre el tercer artículo, la educación de personas New Sabi. Tensiones y reconfiguraciones de nuestras identidades. Ojalá pudiéramos hacer que nuestra identidad fuera también reconfigurada y transformada. La siguiente parte, el tema sobre la vinculación entre la comunidad y la universidad, o la educación. Supone una escucha mutua. Por eso se constituyen comunidades de aprendizaje y de práctica conjunta para construir entornos saludables, es uno de los ejemplos. Nutrición, huertos escolares, en fin, lo que quiero subrayar es que en el fondo hay un tema que politiza esta acción como toda acción de investigación y acción participativa. Es decir, la búsqueda de soberanía alimentaria, la búsqueda de alimentación saludable es profundamente política en un entorno que atenta contra la educación, la alimentación saludable y contra la soberanía alimentaria. Entonces, necesariamente, si uno es consecuente, llevará a procesos no solo de educación y acción, sino pongan, voy a usar el término desprestigiado, de militancia o de activismo, pues, a la larga. No puede haber escucha si no hay confianza, entonces el vínculo de confianza entre la escuela y la comunidad tiene que ser un rasgo prioritario. Nosotras tuvimos que cambiar la sede de la Universidad Intercultural Ayuc porque la pensábamos en Santa María Lotepec, porque no se nos tuvo confianza en la comunidad. Entonces tuvimos que irnos a muchas horas de donde habíamos pensado originalmente, del centro de la zona Ayuc a la periferia, porque un componente central tenía que ser la confianza de la comunidad, porque la comunidad es coformadora. Y ya. Y tercero, el del PAP, que se pone ahí. La convivencia también es un aprendizaje colectivo. No sabemos convivir, son de las disciplinas, no, de las destrezas sociales
que en realidad no se cultiva ahora, se cultiva el convencimiento, la dirección, el liderazgo, etcétera, pero el tema de la convivencia. La tercera parte es sobre las experiencias de investigación y acción participativa. El aprendizaje intercultural está vinculado con la defensa del territorio, también atraviesa una línea de politización muy importante hoy y muy vigente en el país. Está el tema del fomento de la cohesión social en la colonia Miravalle, que también atiende uno de los desafíos importantes ahora que está vulnerada la cohesión social con la conflictividad importante. Tengo problemas a veces para hablar de reconstrucción del tejido social, porque queremos reconstruir ese tejido social excluyente, patriarcal, etcétera, más bien la construcción de cohesión social de otra manera. Bueno, y luego la prepa agroecológica de Jalisco, la primera prepa, propone la agroecología educativa como concepto. Entonces, me paso allá a las conclusiones, pues estoy casi sobre el tiempo. El libro es testimonio de lo que es relevante para el ITESO y para la Compañía de Jesús, de lo que es relevante para el aprendizaje y del aprendizaje fuera de las aulas. Entonces, hay una comprensión aquí de la universidad sobre la que quisiera comentar. Es decir, la Universidad de la Compañía de Jesús en los papeles, dice que tiene que ser una universidad que está afuera de sus muros, con su conocimiento, con su disciplina, con su influencia social, con su poder, tiene que estar afuera de sí misma, y lo que está fuera de esa universidad tiene que estar adentro de la universidad. Los conflictos, las comunidades, las exclusiones para su combate, los distintos desafíos tienen que estar adentro como materia de comprensión, de investigación, de discusión. La gran asignatura, decía Ellacuría, de la universidad es la realidad nacional. Se podía en El Salvador, acá hablemos de la realidad local o regional, pero esa es la asignatura de la universidad. Y digo que en los papeles porque a la hora de la hora cuesta mucho trabajo que los profesores, profesoras, los académicos, las reglas de operar de la universidad faciliten, posibiliten esta vinculación de lo de adentro a afuera y de lo de afuera a adentro. Bueno, voy a unas reflexiones con las que quisiera concluir. Es curioso, en la Ibero Ciudad de México están ahorita haciendo un libro también importante sobre investigación y acción participativa. Yo digo que no es de extrañar porque está en la reflexión contemporánea y en la entraña de nuestra propuesta educativa. Pero me pidieron un prólogo para esa obra. Espero que luego se puedan compartir y fecundar mutuamente los grupos que han estado reflexionando sobre el tema. Pero ahí, y en los textos que leí de este libro, quiero decir qué cosa hemos aprendido desde las universidades jesuitas al tener dinámicas de investigación y acción participativa o proyectos de aprendizaje mutuo, de diálogo con la comunidad, etcétera. En particular, la unidad académica básica de aprendizaje, ¿qué ha aprendido en el ITESO? Según veo y leo en estos textos. Nos hemos encontrado, sobre todo en los últimos años, que los grupos populares y los grupos alternativos han superado y han logrado superar
la crítica resentida y victimista al situarse frente al sistema que los excluye y los vulnera. Ya no están en la lógica de la presencia soberana, de nuevo, en la lógica de la toma del poder, del control de lo político, han abandonado ese mandato de presencia soberana, que es mandato de control, de autosuficiencia, frente a todas las crisis que nos afectan. Y han decidido más bien utilizar ese malestar que tienen como palanca de cambio y como palanca de oportunidad, empezando por su círculo más inmediato y por los entornos en los que participan. Entonces, cuando empiezan a compartir pesares, dolores, los pueden traducir en acciones colectivas y en procesos de apoyo mutuo. De ahí nace una fuerza. Algunos teóricos como Fernández Sabater le llaman una fuerza vulnerable, pero nace una fuerza, es una fuerza que nace paradójicamente de la vulnerabilidad y nace justamente del hecho de haber sido tocados, afectados, golpeados por el mundo. Entonces, no es la fuerza de voluntad de la presencia soberana, sino es una fuerza afectada por el mundo y por eso precisamente puede afectarlo a su vez. Es la fuerza de los agraviados, de los afectados, no de los poderosos. Luego, hemos visto también que cuando estos grupos se politizan o cuando su acción se radicaliza, es decir, va a la raíz de los problemas, que era algo que quería subrayar en el primer momento, hacen estallar las formas tradicionales de hacer política e inventan nuevos modos de hacer política. Esto es así porque vinculan lo cotidiano existencial con lo político, vinculan el sufrimiento y la brega de cada día con la construcción colectiva y con el camino colegiado o compartido. Son nuevos modos de hacer política. Entonces, delante de las crisis económica, ecológica, la crisis de género, de representación, estos grupos y colectivos ya no están buscando chivos expiatorios como hacen probablemente los grupos más conservadores, sino que emprenden un viaje, deciden emprender un viaje y abren y sostienen otros mundos aquí y ahora. Ensayan y establecen nuevas formas de relación con el trabajo, con el cuerpo, con la familia, con el lenguaje, con la ciudad, con la tierra, con el nosotros colectivo. Entonces, su oposición a lo establecido ya no se hace a la defensiva o como resistencia solamente, sino principalmente de manera afirmativa y de cambio de paradigma político. Entonces, los pobres, el pueblo, las clases subalternas no son agentes o no son agentes históricos a priori o esencias revolucionarias como pensó en algún momento dado el marxismo. Son algo que sucede, que se activa y al activarse se convierten en agente histórico. La subversión no es una identidad, sino una práctica. Ellos y ellas son también un punto de vista, una perspectiva que permite mirar al mundo para desmontar los dispositivos de poder. Se les puede ver desde las fisuras, desde las fallas, desde los agujeros. Y por eso las relaciones de poder se les aparecen no como omnipotentes ni eternas, sino transformables. Y por eso se ponen a caminar. Como diría Ellacuría, de nuevo para citarlo, se hacen cargo de la realidad
y cargan con ella. Y entonces adquieren un protagonismo que es el protagonismo del común, de cualquiera, cuando se responsabilizan de aquello que los está afectando. Entonces, lo principal no hemos visto que busquen encontrar culpables, aunque lo hagan de repente, sino emprender una acción transformadora no delegada por sí mismos, por sí mismas. Y aunque hay demandas que se dirigen al Estado, esto no es lo central, sino el constituirse ellos y ellas mismas en instancias creadoras de nuevas realidades, de nuevos valores, de nuevas relaciones. La relación con el Estado, a diferencia de antaño, ya no es lo fundamental, porque se trata el Estado de una instancia abstracta y separada de poder. Tampoco ahora, a diferencia de antaño, ya no se pelean con colectivos semejantes aduciendo las pequeñas diferencias, ¿ah? Como ocurre con movimientos tradicionales organizados para la acción política tradicional. Más bien procuran la inclusión, apuestan por la pluralidad, por la apertura, por el respeto de las diferencias. Entonces, la fuerza de los débiles se activa así en defensa de la vida y su fuerza, como ha quedado patente a lo largo de todos los escritos que ustedes elaboraron, son la escucha, la sensibilidad y la empatía. Dicho de otra manera, el hallazgo central de todas las experiencias que se narran en este libro es que la organización política más eficaz de los pobres, las mujeres, las víctimas, los nada, los nadie, es la vida cotidiana misma en su traba de vínculos que se construyen el día a día y que en determinados momentos se activa para resistir y enfrentar la maquinaria devastadora de la naturaleza, de lo humano, de lo común, de lo gratuito. De esta manera, la política para estos grupos que ustedes estudiaron no es otra cosa que la activación de esa trama de vínculos cotidianos que somos. De nuevo, en palabras de Fernández Sabater, es el activarse de una manera de habitar concreta. Activan una manera de habitar diferente, concreta, colectiva, en escucha, en camino. Somos la tierra que se defiende, dicen los movimientos ecologistas contemporáneos. Es un vínculo que ahí establece. Desde nuestra metodología de investigación participativa o de acompañamiento, hemos llegado a comprender que necesitamos ahora una política distinta a la hegemónica entre los partidos y los grupos de izquierda. Al menos para mí esa es la enseñanza. Una política que pasa por meter las manos entre la población desencantada, desafecta, desertora, para encontrar ahí pistas y fuerzas para la transformación social. Hay que inventar estrategias o orientaciones más allá de la disputa por el discurso y por el control del Estado. Agradezco de nuevo pues la invitación, el que hayan hecho esta obra y hago votos de que puedan fecundarse mutuamente igual con las Iberos Puebla y Ciudad de México que andan en la misma sintonía y en las mismas búsquedas. Muchísimas gracias. Gracias, David, por por esta lectura tan interesante que haces, de manera muy sucinta, destacando estos dos desafíos, ¿no? Que están estrechamente vinculados, que nos propone desde tu lectura el libro, que es esta forma de habitar el mundo y de cuidarlo, entrelazada con nuevas formas de aprender y de enseñar, ¿no? Y vas caracterizando una educación que se va reflejando a través del libro y que tiene que ver con un modo de hacer educación, pero también de hacer investigación que involucra la interdisciplina, la lectura de la complejidad,
este diálogo y esta reconstrucción también quienes son sujetos de investigación en una búsqueda permanente por nuevos paradigmas. La caracterización que rescatas de la educación me parece que resuena completamente con los rasgos de la educación jesuita, integral a lo largo de la vida, que busca como medio la justicia, que es activa y bueno, pues que se basa en la confianza, en esta postura también política y de ver a la convivencia como una destreza social fundamental, ¿no? Y los aprendizajes que destaca son interesantísimos. Finalmente, lo que colocas tiene que ver con una nueva postura de estos agentes que en vez de visibilizarse como desde el victimismo, transforman ese dolor en nuevas fuerzas para reinventarse y habitar de otras maneras el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Voy a cederle la palabra a la primera persona que hizo esta primera coordinación de la sección, que es Yasmani Santana Colim. Adelante, Yas. Gracias, Lili. Bueno, pues muy buen día para todas, para todos. Muchísimas gracias por venir a la presentación de esta obra colectiva. Estamos realmente muy contentos con la culminación del trabajo. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a David, que evidentemente no nos equivocamos al invitarlo porque ha hecho una lectura con un ojo crítico y la verdad que se agradece bastante porque no perdió detalle en cada una de las partes de esta obra. Y también, pues agradecer al resto de los autores, ¿no? Que de alguna manera, ojalá a nosotros como coordinadores nos toca tomarnos un ratito, pero ojalá en el siguiente espacio también pudieran decir algo, ¿no? Eh, Antes de avanzar con esta parte en que a mí me tocó coordinar, quisiera decir que evidentemente la lectura de David coincide mucho con una lectura propia también, ¿no? O sea, yo creo y estamos muy en sintonía cuando pensamos en la obra colectiva o el gran foco de la obra colectiva es pensar nuevas formas de enseñar y aprender, ¿no? Nuevas formas de habitar y ser en el mundo, la educación para la vida y la comunidad. Y yo diría también que cuando nosotros pensamos también en esta obra, surgió también de una necesidad o de una preocupación, al menos eso es lo que yo identifico en cada uno de los textos, una preocupación compartida por pensar eh, en nuestro propio quehacer dentro de la propia universidad y cómo este tiene que responder a lo que está sucediendo en la vida real, ¿no? Es decir, hay una preocupación, ¿no? De cómo esto que sucede de pronto está desvinculado, nos metemos tanto a la universidad que de pronto lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo, no responde a la vida real, ¿no? Y esto último que decía también David, esta necesidad también de poner al centro a estos otros sujetos, ¿no? Que en palabras de Eduardo Galeano, los nada, los nadie, ¿no? Que de pronto están ahí invisibilizados y nosotros muy preocupados en la investigación, pero que de pronto no son el centro de la preocupación real de nuestro quehacer como docentes y como investigadores, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a leer una breve síntesis que hice de esta primer parte, ¿no? La primer parte de este libro nos convoca a mirar la educación superior desde márgenes, desde las voces, experiencias y tensiones que enfrentan jóvenes indígenas, profesionistas comunitarios y personas, yo digo, vulnerabilizadas, no en situación de vulnerabilidad, ¿no? A través de tres perspectivas distintas. Por un lado, la interculturalidad crítica, la pedagogía ignaciana y la comunalidad. Los autores y autoras revelan las limitaciones estructurales, pero también las posibilidades transformadoras de la universidad como espacio para la justicia social. Desde los testimonios analizados, y perdón que empiece por mí, pero es el primer texto, Yasmani Santana comprende que el acceso a la universidad no solo implica alcanzar un título profesional, sino vivir un proceso complejo de resignificación identitaria. Los estudiantes indígenas transitan entre mundos, entre lenguas, entre formas de conocer. En su paso por instituciones convencionales se enfrentan discriminación, pero también encuentran herramientas para resignificar su pertenencia y comprometerse activamente con sus comunidades. Ante esto, quiero dejar dos preguntas.
¿Qué espacios reales de diálogos de saberes ofrece la universidad hoy? ¿Y cómo resiste o perpetúa los sistemas de conocimiento hegemónicos que excluyen los saberes indígenas y comunitarios? Por su parte, Flor Arellano nos invita a mirar el horizonte pedagógico desde el enfoque de la educación jesuita, que entiende la enseñanza no como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental. La educación en este marco debe estar al servicio de la transformación social y de la dignidad humana, sobre todo cuando se trata de personas históricamente excluidas, migrantes, indígenas y otros grupos vulnerabilizados. La formación ética del estudiantado se vuelve aquí un compromiso político. Y finalmente eso es lo que expresa también Flor en su texto. Y dejo otras dos preguntas para reflexionar. ¿Cómo formar profesionistas que no solo respondan al mercado, sino que cuestionen sus lógicas de exclusión? ¿Estamos enseñando a las jóvenes y jóvenes a poner sus saberes al servicio del bien común o simplemente insertarse en un sistema desigual? Finalmente, Aarón Santiago nos habla desde el territorio, desde la vida de un sabi en Oaxaca, donde la educación formal no es neutra, sino que genera fricciones, tensiones y reconfiguraciones. Profesionalizarse para los sujetos indígenas no es solo un proceso técnico, es también una transformación profunda de su relación con la comunidad. El texto plantea una pregunta crucial. ¿Es posible ser profesionista sin dejar de ser comunidad? Y a la vez, ¿puede la universidad aprender de la comunalidad? Dos preguntas más para reflexionar. ¿Qué tipo de profesionalización promovemos en nuestras universidades? ¿Formamos sujetos que saben dialogar con su comunidad o que se distancian de ella? ¿Y cuáles son los costos culturales de nuestro modelo educativo dominante? En conclusión, esta parte del libro nos confronta con una idea central. La justicia social no será posible sin una transformación profunda de nuestras prácticas pedagógicas. No basta abrir las puertas de la universidad, hay que cambiar también sus lógicas internas. Esto lo decía David al inicio. Sus formas de evaluar, sus formas de enseñar, los saberes que valida y los cuerpos que reconoce. Las universidades no pueden seguir siendo reproductoras de desigualdad mientras se visten de discursos de inclusión. Si realmente aspiramos a una educación transformadora, necesitamos escuchar a quienes han sido históricamente silenciados, descentralizar el saber y construir espacios donde ser yo y ser comunidad, como dice Aarón, no sea una contradicción, sino una posibilidad. Y cierro con dos preguntas. ¿Estamos dispuestos a cambiar las estructuras universitarias para que la justicia social no sea solo un discurso, sino una práctica viva? ¿Y qué tendríamos que desmontar y qué deberíamos aprender para caminar hacia otras formas de educar? Bueno, con estas preguntas yo en realidad cierro. Nos interesa más dialogar con ustedes y agradezco a mucho a Aarón y a Flor que en esta primer parte pues le pusieron mucho corazón, justo como dice también David, en temas que finalmente también nos atraviesan. Gracias. Muchas gracias, Jazz. Gracias por tu análisis, por la invitación a leer esta sección tan interesante, estos artículos. Le cedo la palabra a Flor Arellano para que también nos haga la presentación de su sección. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Me sumo también a esta celebración que es el día de hoy para nosotros, una iniciativa desde la UAP de aprendizaje, pero es una celebración a mostrar cómo educar para transformar no solo es un eslogan que vemos en la universidad, en los pasillos o en la tercera orientación fundamental del ITESO, sino que este es un compromiso social que, como bien acaba de mencionar Yasmani, nos atraviesa como parte de esta comunidad universitaria de universidades jesuitas y que estos son algunos de los ejemplos. Yo también me sumo al agradecimiento de todos los profesores de asignatura, profesores que han colaborado con el DPES y que han sido parte, junto con los estudiantes, de este desarrollo que aquí se presenta como un ejemplo y no totalizador, sino como una pequeña muestra que invitaría a que fuera un inicio de seguir intercambiando y el diálogo. Y muchas gracias también, David, por ese excelente retrato de este libro.
Bueno, pues la segunda parte del libro, Educación y vinculación comunitaria, promueve la idea de articular las acciones universitarias con la comunidad para favorecer tanto el aprendizaje de los universitarios como también la incidencia social de la universidad, con la base del respeto, el diálogo y la colaboración horizontal entre universidad y sociedad. Los autores, Claudia Patricia Carabes Viera, Roberto Paulo Orozco Hernández, Héctor Ochoa González, en el capítulo Comunidades de aprendizaje y práctica para entornos saludables, sistematizan la experiencia del proyecto NACE en Jalisco. A través de comunidades de aprendizaje y práctica, padres y madres de familia, junto con universitarios, generaron procesos de cambio en la alimentación y actividad física de niños en escuelas primarias. Se destaca el uso de la educación popular y la soberanía alimentaria como marcos ético-políticos, así como las etapas de desarrollo, aprendizajes y recomendaciones para la acción comunitaria. Este proyecto de intervención socioeducativa es un claro ejemplo de cómo la universidad puede articular a través de la vinculación con la comunidad, en este caso de escuelas primarias y otras asociaciones no gubernamentales de nutrición, un espacio de formación de profesionistas que a su vez incide en una problemática como es la salud pública referente a la alimentación y la actividad física. De ahí que la importancia de la vinculación universidad-sociedad también se refleja en el capítulo de Juan Carlos Silas Casillas, titulado El vínculo escuela-comunidad. Producto de una investigación cualitativa, este capítulo reflexiona sobre la importancia de que la escuela establezca relaciones estrechas con la comunidad, promoviendo entornos educativos más justos e inclusivos. Se analizan casos de 2 escuelas en Jalisco y se identifican factores clave como la confianza, la participación y el liderazgo escolar como elementos constitutivos de una relación horizontal y productiva entre escuela y comunidad. Esta investigación concluye con la importancia de establecer y fomentar el vínculo escuela-comunidad como un elemento clave para el desarrollo de aprendizajes, pero también para el bienestar social en general. Para ello, el autor recomienda algunas prácticas, tales como participación de la comunidad en la toma de decisiones escolares, los proyectos y actividades colaborativas, las alianzas con instituciones locales y la comunicación transparente. Por último, y en la misma lógica de vinculación, Jessica Nayeli de la Torre Herrera, en el capítulo Elementos convivenciales en la construcción de aprendizaje colectivo en una experiencia de vinculación social universitaria, la autora analiza cómo la convivencia y el aprendizaje colectivo se entrelazan en proyectos universitarios de vinculación social, particularmente en el caso del proyecto San Pedro Valencia. Se identifican elementos, al igual que en el capítulo anterior de Juan Carlos Silas, la confianza, el afecto, la corresponsabilidad y la agencia transformadora como catalizadores del aprendizaje grupal y la acción colectiva en contextos comunitarios. Se reconoce que la convivencia y el aprendizaje colectivo están interrelacionados, por lo que la autora sugiere que el marco del aprendizaje colectivo puede ser un medio para comprender y transformar las prácticas convivenciales a partir de relaciones basadas en la confianza, la corresponsabilidad y la valoración de la diversidad. En conclusión, la segunda parte del libro, Educación y vinculación comunitaria, ilustra cómo diversas iniciativas de investigación e intervención socioeducativa promueven la justicia social, desde la transformación de hábitos alimentarios en entornos escolares hasta la revalorización del papel de la escuela dentro de su comunidad y la promoción de vínculos colaborativos entre la universidad y los territorios.
Todos los casos destacan la fuerza del aprendizaje colectivo, la participación activa y el reconocimiento de saberes diversos. Estas experiencias permiten que la educación deje de ser un proceso aislado y se convierta en una herramienta poderosa para el cambio y la incidencia social, donde la misión social de la universidad cobra vida. Gracias. Muchas gracias, Flor, por tu intervención y tu presentación. Le cedemos la palabra a Daniel Strickland. Gracias, Liliana. Pues reitero el agradecimiento a David por sus reflexiones sentipensantes que resaltan el valor de los diversos componentes de este libro. Y pues respecto a este último apartado, la esperanza para la investigación, acción participativa que llevo de sus palabras. Bueno, lo llevo de antes, pero se reitera con sus palabras, ¿no? Y también quiero agradecerle a Karina Osorno y las demás compañeras de la Oficina de Publicaciones por hacer posible este evento de lanzamiento. Bueno, pues yo tuve el gusto de coordinar este último apartado del libro sobre la investigación acción participativa y entre lo que más me gusta de esta triada de textos es la diversidad de los contextos y de las personas participantes, que creo que refleja muy bien la UAP de aprendizaje, porque de pronto nos cuesta trabajo ver cómo coincidir, porque cada quien está enfocado en su propia problemática social que más le motive, ¿no? Bueno, pues esa revela cómo este estilo de investigación sirve para incidir en casi cualquier problemática social. Entonces, en el primer texto, que es de Carla Sarabia y Yasmani, que se llama Territorialidades y Autonomías, Construcción de Aprendizajes Interculturales en la Defensa del Territorio. Es este producto del trabajo de obtención de grado de Carla en la Maestría de Educación y Convivencia, que Yasmani acompañó, y se basa en el Diplomado de Territorialidades y Autonomía con representantes de pueblos indígenas de todo el país. Impresionante cómo se unen estos diferentes pueblos. Y aquí vemos cómo la IAP contribuyó tanto al diseño, a la implementación y a la evaluación colectiva del diplomado. Entonces, en este caso, se unen participantes de diversas etnias y también edades para incidir en una causa común. Luego, en el siguiente capítulo, que es de la propia Liliana y Lourdes Centeno, Gabriela Sánchez y yo, ese se llama la participación ciudadana para la cohesión social, propuesta del modelo de aprendizaje convivencial. Pues justamente se propone un modelo de aprendizaje convivencial que se puede replicar en otros proyectos de participación ciudadana. Pero en este caso nos situamos en una colonia de Guadalajara renombrado por altos índices de inseguridad. Nos ponemos a trabajar con vecinos y policías municipales y vemos cómo la investigación acción participativa sirve para fortalecer liderazgos democráticos y vínculos comunitarios para contrarrestar la violencia crónica que se vive en Miravalle y pues en muchas partes de nuestro país. Y finalmente, el libro termina o se cierre con un texto que escribí junto con Patti Carabes, que se llama Agroecología Educativa y Arraigo Comunitario, un proyecto de investigación acción participativa en la Escuela Preparatoria Regional El Grullo, módulo El Limón. Y pues aquí nos basamos en una zona rural, obviamente, con muy altas tasas de migración, y vemos cómo este proyecto aporta, como bien dijo David, a que esta preparatoria sea el primer bachillerato agroecológico en el estado de Jalisco y hoy en día sea un referente importante a la agroecología a nivel nacional. En resumen, el tercer apartado del libro presenta 3 casos exitosos de proyectos de investigación acción participativa. El primero en un contexto de educación continua con indígenas de diversas regiones del país. El segundo con vecinos y policías municipales en una colonia urbana controlada por el crimen organizado. Y el último con estudiantes y docentes en una preparatoria rural en la Sierra de Amula. Entonces, para quienes tienen interés en la investigación acción participativa, en estos textos
considero que hay una gran variedad de logros y desafíos que valen la pena reflexionar junto con sus alcances y límites, ¿no? Como estrategia para incidir en las diversas formas de injusticia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues con esta última intervención de Daniel, daríamos por concluida la parte que tiene que ver justo con la conversación y la presentación en torno a las secciones del libro y al libro en general, y abriríamos el espacio para la conversación abierta de todos los que estamos acá. La dinámica es muy sencilla, es tal cual levantar la mano y conforme vayamos viendo el orden de ese proceso, pues les abriremos el micrófono y podrán hacer sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes prefieran. Entonces, adelante. Solo para recordarles que estamos grabando y que va a estar publicado en el canal de YouTube del ITESO. Entonces, peínense antes de abrir sus cámaras. Sí, muchas gracias. Pues aunque no se peinen, ¿no? Que sigan mi ejemplo. Adelante, Oli. No encuentro la manita, no sé dónde se fue. Bueno, pues un comentario, una felicitación a todos quienes hicieron posible esta obra colectiva que desde hace unos días pude explorar, porque además está descargable en PDF. Y bueno, me parece totalmente relevante lo que nos comparten en este compilado, pues ya que aborda los desafíos actuales que tiene la educación, y me parece que es una obra valiosa, no la he leído toda, pero pues tuve la oportunidad de revisar, pues así, de hojear, tal cual. Y bueno, me interesó, me enganchó, creo que es una apuesta muy interesante por problematizar el quehacer universitario, comunitario y pues también a nivel de propuestas o de alternativas, me parece que también hay mucho que revisar y aprender de esto, sobre todo porque ponen en el centro la justicia social, la participación y la dignidad humana. Bueno, por ahí tengo algunas preguntas. No sé si lanzo una o un par. Bueno, Sí, adelante. La primera sería, tal vez Yasmani la pueda responder, porque es de su texto sobre las resistencias o tensiones que enfrentan los jóvenes indígenas cuando transitan de sus cosmovisiones, sus mundos, sus lenguas, así como lo planteó ahorita en su presentación, a los marcos institucionales universitarios. Otra pregunta tal vez para Flor. ¿Cómo se actualiza hoy la visión jesuita de justicia social en contextos tan diversos y fragmentados? Y si se puede una más, o lo dejo ahí, una más y ya ustedes ven si se puede responder. Los efectos concretos que observaron en términos de cohesión social a partir de los modelos convivenciales, tal vez para el aporte de Lili, y pues ahí lo dejo. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Oli. Bueno, ¿van a ser varias o vamos con estas? ¿Con estas? Ok. No, bueno, pues muchas gracias ahí por la pregunta. En realidad, el texto surge de una investigación amplia, ¿no? Que estamos haciendo en todo el país, justo viendo cómo diferentes modelos de educación están impactando en en la vida de los propios estudiantes indígenas, pero también cómo después impacta también en la vida de sus propias comunidades. Y un poco con esto que tú hablas de las tensiones, lo que busco presentar en el texto es cómo, evidentemente, gente que llega a la universidad de un contexto distinto, con una lengua distinta, con una cosmovisión distinta, pues de pronto hay que enfrentarse a este mundo y de este modelo de universidad muy hegemónico, ¿no? Donde de pronto sus saberes, sus creencias, pues no tienen cabida, ¿no? Y hay esta intención de desmontar esto que dice la literatura, ¿no? Porque
los estudios antropológicos, ¿no? de los 80s, de los 90s, decían que gente de comunidades indígenas que entra a la universidad tendía a homogeneizar sus identidades, ¿no? Es decir, tú entras a la universidad y te olvidas de ser indígena, te olvidas de hablar tu lengua, te olvidas de que perteneces a una comunidad y poco a poco la identidad desaparece, ¿no? Entonces, en los últimos años, muchos de los trabajos que desde diferentes contextos surgen y desde estos propios agentes que son profesionistas indígenas, empiezan a desmontar esta idea y lo que se dice es, pues no es cierto, ¿no? En realidad llegar a la universidad, aunque genera una tensión con la propia identidad, hay como esta forma de reapropiación del propio saber universitario donde los estudiantes indígenas aprovechan la universidad y la toman también como una trinchera de resistencia para sus propios fines, ¿no? Es decir, yo no me homogenizo, ¿no? O sea, yo soy un estudiante indígena que estudió economía, que estudió matemáticas, que estudió biología, y eso no necesariamente va a hacer que yo pierda mi identidad, más bien yo me apropio de esos conocimientos y en ese proceso de formación entiendo que pertenezco a una comunidad, ¿no? Pese a que vivo una vida mucho más urbana y empiezo a generar también un vínculo con mi propia comunidad, ¿no? Y entonces ese conocimiento universal, eurocentrado, que parece que borra identidades, pues realmente se convierte en una herramienta que posibilita que estas juventudes se organicen y aprovechen ese saber para crear un impacto social directo en sus comunidades, ¿no? Sí evidentemente hay tensiones porque pues, mucha gente en ese proceso de formarse sí empieza a sentir en algún momento alguna discriminación, ¿no? Algún acto de discriminación, de clasismo, de racismo, pero eso de alguna manera no hace que pierdan la identidad, sino más bien ese saber universitario es el que les da como esta posibilidad de reconocerse nuevamente como personas de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que ahí se plantea en el texto, ¿no? Que además eh, conversa o dialoga con muchas otras investigaciones que ya vienen diciendo lo mismo, ¿no? O sea, hoy la universidad tiene que transformarse, ¿no? Hay una transformación, sí, de los estudiantes de estos grupos vulnerabilizados que llegan a la universidad, pero también desde dentro hay un empuje, esto que decía David, cómo cambiamos la identidad también de la propia universidad, ¿no? Y la presencia de estos sujetos está empujando a que cada vez más académicos y la propia institución se empiece a cuestionar qué conocimientos son realmente válidos y cuáles no, y cómo generar un diálogo interepistémico dentro de las propias universidades, ¿no? Y este diálogo interepistémico está siendo empujado por estos mismos sujetos, ¿no? Entonces creo que por ahí es muy valioso, ¿no? David hace rato lo decía en Ibero Puebla, en Ciudad de México y aquí mismo en el ITESO, en Torreón hubo otra experiencia, ¿no? De tener estudiantes indígenas, ¿no? Y eso está muy bien, hay que traerlos a la universidad, pero que es que esa presencia de estos sujetos también permita repensar a las universidades jesuitas en términos de su propia estructura, ¿no? Y complejizar qué saberes son válidos y cuáles no. Lo que decíamos también en el texto, qué cuerpos sí se reconocen y qué cuerpos no dentro de estas propias instituciones. Bueno, yo por ahí lo dejo. ¿Respondo, Lili? Sí, por favor, Flor. Ok. Bueno, pues gracias, Oli, por la pregunta. Me sorprende que te hayas hecho la misma pregunta que yo me hice cuando inicié el doctorado. Yo me decía, bueno, la pedagogía ignaciana, que pareciera un enfoque como tan actual, ¿no? Porque coloca a la persona en su rol activo para resignificar sus experiencias y con ello optar por el compromiso social. Y cuando digo optar es porque el compromiso social es voluntario, es una decisión que pasa por los afectos, por la experiencia vivida de estar en contacto con situaciones que confrontan, que abren perspectivas, lo que conocemos en el aprendizaje transformacional, que permite integrar otras experiencias y resignificar desde ahí, por lo tanto, comprometerse. Yo te diría que para mí la perspectiva de educación actual que dialoga
de manera muy en sintonía es la educación para la ciudadanía mundial, la educación para la ciudadanía global, que en el marco jesuita así lo señalan, y desde una postura activa y crítica, donde lo que se busca a través de la educación es formar para el compromiso social, precisamente desde una perspectiva de ética, de incidir sobre todo en estas injusticias en los diferentes estratos de convivencia, no solamente como esas justicias abstractas, ¿no? Que podemos identificar claramente en algunos sectores de la población, como migrantes, indígenas, etcétera, sino que nos invita realmente a ponerse al servicio y que esta formación desde la universidad genere, sí, en esta tensión que nos hablaba también Yasmani en la presentación de la primera parte del libro, ¿no? Esta tensión entre formar profesionales que se insertan al campo laboral o formar profesionales que van a estar al servicio y van a generar una modificación de estructura o van a generar al menos un cambio de circunstancias o de visiones que se vayan caminando hacia mundos más justos, ¿no? Y digo mundos por esa pluralidad de cómo se puede entender y cómo se puede vivir la justicia, muy contextualizada, lo quiero decir. Entonces, sí, un estudio, cómo queremos ver una persona comprometido socialmente, alguien informado, es decir, que cognitivamente se sabe su lugar en el contexto, pero que también es competente, es decir, que domina sus saberes profesionales para entonces poder ser creativo y transferirlos. Y esta dimensión socioafectiva, ¿no? Que va a pasar por esta sensibilidad, que ayudan proyectos como en los que participaron los autores Patricia Cárabes, Paulo Freire, otros, Nayeli, los de la última sección también, que tiene que ver con todos estos proyectos que hace la universidad, proyectos de aplicación profesional o proyectos de intervención socioeducativa, que precisamente permiten que el alumnado, el estudiantado, puede experimentar posibles maneras de comprometerse socialmente hasta que hace como un embone con sus propios valores, ¿no? Y se motiva y se responsabiliza a incidir junto con la universidad en palabras, como decía David, no solamente por una misión social que tenemos como universidades, sino también por encontrar un sentido a nuestra propia vida de trascendencia, que es un aspecto que va más allá de lo profesional. Gracias, Flor. Pues si gusta mi equipo, empiezo yo a tratar de contestar la pregunta que nos hace Oli al proyecto que trabajó en Miravalle, y ya acá hay varios del equipo le van sumando. Como los efectos concretos que logramos, bueno, quizás pueden resultar pequeños, pero creo que ponerlos en el contexto de Miravalle y las problemáticas que ahí se enfrentan, le da una dimensión distinta a los frutos que logramos reconocer. Como ya decían por ahí, es una colonia en donde el crimen organizado está muy presente y en donde, digamos, la fractura de las relaciones es pues cotidiana, presente y está pues entre todos los vecinos. Entonces, lo que fuimos logrando es pues fortalecer la manera en la que participaban y se involucraban en los problemas de los otros, no solo lo propio. Es decir, que los vecinos eran líderes ya en sí de la colonia, pero que trabajaban de manera aislada, o sea, veían como por causas propias y entre ellos no se conocían. Entonces, una de las primeras cosas que logramos es pues que se identificaran entre ellos, dialogaran, y una cosa muy, muy importante fue pues que se vincularan desde la confianza, porque en la colonia hablarse entre ellos y confiar en el otro es difícil, ¿no? O sea, no es sencillo, es más bien una cuestión de cuidarse todo el tiempo unos de otros. Entonces logramos confianza, y uno de los logros también fue que
entre esta comunidad que fuimos conformando, que fueron conformando, se generaron procesos de comunicación mucho más efectivos y mucho más respetuosos entre ellos. Es decir, esto implicó la capacidad de ver el valor de lo que cada uno podía aportar y evitar descalificaciones entre los de la sección de Miravalle de tal lado, los de esto, ¿no? Entonces, más que pensar en las diferencias, empezaron a reconocer los problemas que compartían todos y empezaron a poner a disposición de el otro, la otra, los recursos que cada quien tenía, redes, contactos, talentos, ¿no? Entonces, ese fue uno de los logros muy importantes. Otro también fue como la autoconciencia de los problemas que tenían y qué los estaba causando. Fueron entendiendo, construyeron una red de problemas y al final ellos mismos empezaron a identificar alternativas o acciones pequeñas para poder entrar en diálogo con las autoridades y poder obtener beneficios que fueran de interés colectivo. Entonces, en resumen, yo diría que la parte que tiene que ver con la autoeficacia colectiva, es decir, sí podemos juntos, sí podemos desde nuestros recursos y podemos sacar provecho de los recursos que otras instancias, como es el gobierno, como es los propios vecinos, pueden poner en pro de vivir mejor todos, ¿no? Por ahí lo dejaría. No sé si Daniel, Luli, por ahí quieran sumar algo. Y creo que Luli se tuvo que salir, pero yo solo para sumarle eso, retomo algo que mencionó David de esa crítica de invitación a repensar lo de la reconstrucción del tejido social, ¿no? Y creo que lo propuso como mejor pensamos en la construcción de la cohesión social de otra forma. Y es algo que he estado pensando mucho recientemente, que respecto al crimen organizado y todos los esfuerzos desde el inicio del año a enfrentarlo, ¿no? Y lo que me quedo pensando es que México tiene un tejido social muy fuerte, muy perverso, pero muy fuerte. El hecho de que los grandes capos pueden ir a comer en los tacos de la esquina y ni con el apoyo de la CIA ni de todos los órganos de inteligencia que tenemos, se los podemos atrapar, habla de un tejido social muy, muy fuerte para proteger a los intereses de algunas personas. Pero lo que vemos en ese ejercicio, ese proyecto basado en el aprendizaje convivencial, es justamente una construcción de otro tipo de relaciones. Estuvo muy interesante ahí, escuchando a Lili, me quedé recordando de pronto eran esos piques de egos, ¿no? De quién tenía el contacto, los privilegios de alguien en el gobierno municipal y quién tenía el número personal del comandante para que respondiera de manera directa a sus quejas, ese tipo de cosas. Entonces, esa oportunidad de sentarse juntos, decir, a ver, yo soy de la sección 2 y yo de la sección 6, pero al final de cuentas, lo que nos interesa es una colonia donde nuestros hijos pueden salir a jugar en las calles, donde nos sentimos seguros, donde podemos subirnos un taxi y pedir que nos dejen aquí y el taxi no nos dé con cara de susto. Entonces, esos intereses comunes ya empezamos a ver esa nueva construcción que menciona David, ¿no? Hasta ahí le dejaría. Gracias, Daniel. Pues voy a permitirme leer unas preguntas que están puestas acá por Sofía Estrada. Ella dice, ¿en qué medida la beca para estudiantes de pueblos originarios del ITESO está contribuyendo a garantizar el acceso, la permanencia, el egreso y la inclusión plena de estudiantes indígenas? Y suma otra más, que es si hay indicadores cualitativos y cuantitativos. Me imagino que la pregunta es abierta y cualquiera de los que están aquí que tenga alguna información al respecto, pues podría
participar. Si quieres, yo comento algo nada más breve. Adelante, Este, Jazz. bueno, en realidad nosotros también estamos como en la búsqueda de estas respuestas, ¿no? Lo que sabemos, bueno, yo creo que tendríamos que hacer un estudio sobre eso. Voy a empezar al revés porque en realidad creo que hay pocos datos, o sea, pocos indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿no? O sea, de hecho nosotros nos hemos acercado al programa indígena intercultural, que es realmente el responsable de becar a los estudiantes, y hay pocos indicadores. O sea, en realidad creo que hay una deuda ahí pendiente de realmente ponernos a sistematizar todo eso en ambos, en ambos métodos, ¿no? Desde indicadores cuantitativos, tanto como lo cualitativo, para acercarnos a la gente y justo hablar de cuáles son estas necesidades. Lo que nosotros decimos, no solo de la beca del ITESO, sino de las becas en general de acción afirmativa para estudiantes de comunidades indígenas, es justamente que hay una beca que se les da para ingresar a la universidad, pero después se pierden en el mundo universitario, ¿no? O sea, hay un seguimiento, pero no es tan puntual, ¿no? De ver qué necesidades académicas, qué necesidades de vida. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, en la maestría, o sea, yo sé que Liliana está muy pegada con los estudiantes que vienen a la licenciatura, a la maestría, perdón, en educación y convivencia, pero en las demás carreras de pronto se pierde, ¿no? O sea, un estudiante indígena que está en arquitectura y que es un estudiante, pues se pierde en ese mundo y evidentemente eso genera algún tipo de fricción, de tensión. No sabemos si realmente eso en algún momento genere que trunquen su propio proceso de formación. Lo que sí creemos, o creo yo, es que no solo el ITESO, sino todas las universidades tendrían que tener este proceso de seguimiento. O sea, que la beca no solamente es necesaria y ya. Y esto que decía David, lo reitero, es muy importante. No solamente traerlos a la universidad, a cualquier universidad, jesuitas y no jesuitas, no solamente meterlos, sino empezar a generar procesos de coaprendizaje y de co-construcción de conocimientos junto con ellas y ellos, ¿no? Por ahí creo que tendría que ser. Y sí, evidentemente en el ITESO tendríamos que sistematizar toda esta información que seguramente haría mucho bien para seguir impulsando pues la creación de más espacios, mucho más becas para estudiantes de comunidades indígenas. Muchas gracias, Jazz. Adelante, Carla. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos muy bien. Bueno, primero, igual, muchas felicidades por este libro. Creo que representa pues muchos proyectos, muchos esfuerzos que justamente han ido encaminados a transformar las maneras en que queremos compartir y construir aprendizajes, ¿no? Un poco en relación a esta última pregunta que compartía Sofi, yo creo que si bien han sido esfuerzos muy importantes, las becas no resuelve de manera estructural em, las tensiones que se generan durante los procesos de profesionalización de los estudiantes, no solamente de comunidades originarias, sino también del resto de poblaciones consideradas vulnerables, ¿no? Y en ese sentido, yo me preguntaba, estos tres apartados, ¿cómo podemos hacerles para que se entretejan? Es decir, no verlos solamente como la vinculación comunitaria, sino cómo lo podemos ir vinculando para generar no solo proyectos de intervención, sino que realmente se encaminen a estas transformaciones de las que hablaba David, que no vayan solamente hacia afuera, ¿no? Sino hacia adentro. ¿De qué manera las podemos em, pues sí, bajar a las aulas, a los contenidos, a las maneras en que los y las docentes, los y las estudiantes, pues participamos dentro de los espacios de educación superior, ¿no? Por ahí es una pregunta que me surge. Muchas gracias por la invitación al libro y bueno, nada más era eso. Muchas gracias, Carla. Pues, ¿quién quisiera comentar lo que nos coloca Carla con sus preguntas, inquietudes?
Nos dejaste sin palabras, Carla. No, igual, o sea, creo que no hay respuesta correcta ni en este momento, sino son reflexiones o preguntas que Claro. pensaría se quedan como en la mesa para que justamente nuestras prácticas de día a día, en cualquiera que sea el ámbito en donde estemos, pensemos, y me incluyo, ¿no? ¿Cómo podemos entretejer estas necesidades para generar justamente justicia social? Sí, muchas gracias, Carla. Naye, adelante. Carla, creo que haces la pregunta que más nos interesa a quienes estamos acá y algunas pistas las podemos encontrar en varios de los capítulos del libro, ¿no? Muchos de estos procesos están respaldados de forma directa por la universidad, otros no tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que somos quienes estamos acompañando a los estudiantes y a otros profesores a encontrar salidas y lo que nos toca hacer nosotros es documentarlas y demostrar cómo un acompañamiento eh, un poco sistemático, pero también basado en otras formas más comunitarias, más horizontales, pueden construir estos espacios de esperanza. Nosotros como parte de la universidad, con o sin permiso, nos toca ir documentando para demostrar que vale la pena apostar por estas posibilidades, ¿no? Y con base en esta evidencia, poder ir transformando también las reglas institucionales. Muchas gracias, Naye. Rodrigo, ¿nos quieres, por favor, leer o comentar tu intervención del chat? Adelante. Hola, buenos días, muchas gracias por abrir este espacio. No soy académico del ITESO, aunque conozco a varias de aquí del ITESO y me da mucho gusto conocerlas y leerles también. Y bueno, nada más yo he tenido la oportunidad de mirar la segunda parte del libro, mirarla porque tampoco he hecho una lectura profunda, pero me han interesado muchísimo los artículos y voy a también a echarle una mirada a la primera parte, pero creo que son sumamente importantes y pertinentes para este momento, ¿no? Porque son prácticas socioeducativas de educación popular que creo que en este momento donde hay muchísima desigualdad y exclusión, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, llevar a cabo estos procesos socioeducativos generan cambios sustanciales en las personas, ¿no? Y ahí lo puse como, pues genera un proceso de cambio en la autopercepción, pero también genera un proceso de cambio en la confianza porque estos procesos socioeducativos más decoloniales y mucho más participativos van generando esos lazos de aprendizaje, van generando esos lazos de identidad, lo que permite generar esa confianza que es sumamente importante para la cohesión social, ¿no? Entonces, felicidades, la verdad es que ha sido interesante echarle un ojo, porque todavía, lo repito, no he podido leerlos a profundidad, pero me parece una obra sumamente importante ahorita en este momento que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues, David, adelante. Sí, agradezco mucho las reacciones y comentarios que se han hecho, pero en torno de la pregunta de Carla y las reflexiones que siguieron, voy a hacer algo que no se debe hacer, pero tómenlo como una acción de política. Es decir, estamos por publicar Dante Aragón y un servidor un libro que se llama Manifiesto para una Universidad Salvaje. En unos 15 días probablemente salga publicado por la Ibero de Puebla. Me interesa muchísimo, nos interesa mucho. Dante estudió 6 meses en el ITESO, por cierto. Este, quizá algunas personas lo recuerdan, pero nos interesa muchísimo incidir en las universidades de la Compañía de Jesús, por lo menos. Entonces, este, la invitación, ahí estamos proponiendo no solo un aborde teórico del nuevo tipo de universidad que queremos, que está a la base de lo que hemos platicado hoy, sino algunas herramientas o mecanismos concretos que se pueden echar a andar o que se han experimentado para ello. Entonces, mucho apreciaré si pudieran conocer el texto,
discutirlo, eventualmente alguna parte o lo que sea, y luego en su momento que nos inviten a presentarlo allá o a hacer una sesión de este estilo. Ya, eso es. Entonces, ya está en imprenta, pronto será y esperamos contribuir a estas discusiones y agradezco el interés. Y perdonen la mala educación. Muchísimas gracias, David. Pues ya se nos acaba el tiempo y te queremos agradecer, la verdad, agradecer profundamente por tu intervención tan rica, tan lúcida. También muchas gracias a Yasmani, a Daniel, a Flor por la coordinación de esta obra colectiva. Y bueno, pues que este libro no solo nos invite a hacernos preguntas, estas preguntas fundamentales sobre pues nuestro sentido, el sentido de las prácticas educativas, sino que también nos convoque a asumirnos desde la universidad en un rol pues permanente y activo de transformación social, ¿no? Que este libro sea, y este encuentro de esta mañana sea una semillita de nuevas investigaciones, críticas, reflexiones y también de acciones concretas para seguir impulsando más esfuerzos en este sentido y pues seguir incidiendo desde la academia, como dices David, sobre todo desde nuestras universidades jesuitas en la construcción pues de un mundo más justo, más digno para todos y todas. Y a nombre de la UAB de Aprendizaje y del ITESO les agradecemos muchísimo su participación en esta sesión. Muchas gracias. Muchas Un gracias. gusto. Hasta luego. Abrazos.